Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Jeffrey Sachs. Bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo de nuevo. Gracias. Así que el tema que vamos a discutir hoy es el declive de la diplomacia en los últimos 30 años, al menos en cuanto a la calidad de la diplomacia, y también el declive de los movimientos pacifistas. Al menos durante la Guerra Fría, teníamos el sentido común de dialogar con nuestros oponentes y se nos permitía debatir las preocupaciones de seguridad de nuestros adversarios. Hoy en día, no tanto. De hecho, podríamos estar enfrentándonos a algo similar a la crisis de los misiles en Cuba ahora, tras el ataque a las fuerzas nucleares de Rusia, con supongo el probable apoyo de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Sin embargo, no veo nada parecido. En lugar de apresurarse para evitar el Armagedón, nuestros medios de comunicación y nuestros gobiernos parecen inclinarse hacia la celebración. ¿Cómo se puede explicar esta locura? Porque esto no era normal en el pasado. Esto es una especie de locura porque todos estamos en peligro debido a los acontecimientos de los últimos días. El ataque ucraniano, pero casi con toda seguridad de una agencia de inteligencia occidental, contra bombarderos estratégicos en el interior de Rusia, es una provocación de proporciones extraordinarias por muchísimas razones. Y sin embargo, como dices, se está discutiendo como si fuera una victoria en un videojuego, simplemente otro logro ingenioso, en lugar de una puff de desestabilización, una desestabilización aún más profunda del marco de nucleares. Parte del problema que deberíamos mencionar desde el principio es que los bombarderos rusos, según muchos informes autorizados, estaban a la vista de la vigilancia por satélite, precisamente debido a los acuerdos de control de armas nucleares que exigían que las fuerzas estratégicas fueran monitorizadas por la otra parte y por lo tanto quedaban expuestas. Ahora Ucrania ha intervenido utilizando inteligencia occidental para este ataque. Por supuesto, no se nos dice en absoluto, y nunca se nos dirá, el papel de la CIA y el MI6 en este ataque. Pero hay muy buenas razones para creer que estas organizaciones o bien lideraron este ataque o estuvieron profundamente implicadas en él. Pero, en cualquier caso, la inteligencia de Estados Unidos se utilizó para este ataque. Y solo hay regodeo por el hecho de que esto haya ocurrido, a pesar de que socava un componente fundamental del control de armas nucleares entre las dos superpotencias nucleares. La frivolidad, la insensatez, la imprudencia del comportamiento occidental y de los medios occidentales son impactantes, absolutamente impactantes, y no demuestran ningún tipo de comprensión ni de visión sobre los peligros globales a los que nos enfrentamos. Ahora, planteas la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Y por supuesto es un enigma. Eso es lo que intentamos entender. ¿Dónde ha quedado incluso el instinto de autoconservación? Porque nos estamos acercando cada vez más a una guerra nuclear debido a este tipo de imprudencia. Y cada vez que se menciona ese riesgo, nos dicen, no te preocupes, es un farol. No hay nada de qué preocuparse, lo cual en sí mismo es una forma de idiotez temeraria, porque por supuesto nos enfrentamos a riesgos reales y ningún político debería ser tan obtuso como para no entenderlo. ¿De dónde viene todo esto? Creo que probablemente, en el fondo, está la profunda arrogancia del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias de inteligencia aliadas tras el final de la Unión Soviética. Creo que, en cierto sentido, todo lo que estamos experimentando en los últimos 34 años, desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991, refleja una arrogancia sorprendente del aparato de seguridad estadounidense y de la CIA, que desde ese momento ha sentido que podía actuar con impunidad, que podía actuar unilateralmente, que podía abandonar todos los marcos de tratados y todos los acuerdos. And that arrogance, of course,
Y esa arrogancia, por supuesto, surgió con la idea estadounidense de que ahora era el hegemón global indiscutible y que podía hacer lo que quisiera, ya fuera iniciar guerras, derrocar estados, participar en golpes de estado y asesinatos, o abandonar el marco de control de armas nucleares. El ataque de esta semana fue una especie de abandono del marco de control de armas nucleares, pero ha habido muchos desde el final de la Unión Soviética. Estados Unidos ha abandonado esencialmente un compromiso tras otro en materia de tratados, comenzando en 2002 con el abandono unilateral por parte de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, e incluyendo en 2019 el abandono del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Intermediate Nuclear Force Treaty, of course, in the current phase. Por supuesto, en la fase actual del conflicto entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, con el fin efectivo del acuerdo New START, no tenemos un marco de control de armas nucleares, porque Estados Unidos se ha retirado unilateralmente. Y las acciones de esta semana refuerzan aún más para Rusia el hecho de que están bajo un ataque estratégico por parte de Estados Unidos. Es extraordinariamente peligroso e imprudente, todo ello agravado por el hecho de que ni siquiera se reconocen los riesgos, ni siquiera se admiten, ni siquiera se mencionan. Nuestros medios de comunicación convencionales son tan obtusos e ignorantes, o están tan voluntariamente bajo el control de la CIA, que no recibimos ni la más mínima pista de las implicaciones de lo que ha sucedido esta semana. Tampoco ocurre en un vacío. Quiero decir, la situación global actual, no solo estamos respaldando y apoyando, al menos muchos de los países europeos y Estados Unidos, un genocidio en Gaza, sino también estas amenazas de guerra con Irán, que por sí sola podría convertirse en una guerra mundial, y se habla de una guerra con China, que también podría acabar con el mundo. Y ahora, ese calma las fuerzas nucleares de Eurasia, ese de un escenario de pesadilla de reintegrarse a referir. Y simplemente como spasmos before. Y de hecho, se presenta como que si eres pro-Ucrania, entonces tienes que aplaudir como una foca. Y si eres crítico, entonces de alguna manera eres pro-ruso. Este es el nuevo nivel intelectual que tenemos. Y no es solo cosa de los medios, también son los políticos. Parecen fanáticos. No lo entiendo. De nuevo, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no hay movimientos por la paz? De hecho, el movimiento por la paz parece argumentar que la paz depende de, ya sabes, derrotar a Rusia. Realmente no puedo entender esto. No sé, ¿cómo hemos llegado a ser nosotros los fanáticos aquí? Lo único que puedo decir sobre esto, intentando entenderlo, es que estos belicistas implacables como Starmer, como Emmanuel Macron, como Merz, son impopulares en sus propios países. Así que podríamos decir que parte de este enfoque se mantiene por el colapso progresivo del ethos democrático, en el sentido de que lo que está ocurriendo no refleja en general la opinión pública. Y eso a pesar de que el público está inundado de propaganda a favor de esta guerra en curso. No es cierto que la mayoría de la población en Europa o en Estados Unidos quiera esta guerra. Así que no solo los políticos y los medios corporativos siguen un rumbo implacable hacia la guerra, sino que a pesar de toda la propaganda, no cuentan con el apoyo del público para la guerra. Ahora bien, lo que es cierto es que no existe una oposición organizada a esto que tenga algún efecto en absoluto. Los políticos a veces tienen índices de aprobación en los adolescentes o en el 20%, y sin embargo, de alguna manera siguen desempeñando sus funciones. Sus gobiernos no caen. Los políticos de la oposición rara vez llegan al poder, en parte porque quienes estarían en la oposición son apartados del poder, ya sea siendo descalificados en elecciones reales, como ocurrió en Rumanía y quizás está ocurriendo ahora mismo en Francia, o por una coalición de los partidos históricos de gobierno que se unen para intentar formar coaliciones muy frágiles con el fin de bloquear las voces que se oponen a la guerra.
Así que creo que esto añade otra capa de complejidad a tu pregunta, que es, ¿por qué nuestras instituciones políticas son tan absolutamente ineficaces a la hora de ejercer algún tipo de control sobre esta situación, a pesar de su clara impopularidad? Ahora bien, es cierto que en general la gente no está saliendo a las calles. Eso plantea otras cuestiones, aunque no es una forma muy eficaz de controlar la política exterior. Básicamente, hemos perdido el control de nuestra la política exterior. The control of our political institutions over foreign policy. I think foreign policy has been guided in the United States for decades. Creo que la política exterior en Estados Unidos ha estado guiada durante décadas por el llamado Estado profundo, lo que significa las instituciones económicas no responsables que operan en secreto y mediante mentiras. La CIA ante todo, aunque no es la única. Así que el adormecimiento de nuestra política, la falta de responsabilidad de nuestra política exterior, forma parte de esta historia. De nuevo, nace de la arrogancia que se apoderó de la política exterior estadounidense y, al parecer, para mi sorpresa, también de la de los estados vasallos de Estados Unidos en Europa, en una medida increíble después de 1991. Pero hay una especie de efecto adormecedor, un cinismo y escepticismo profundos en todo Occidente sobre si nuestras instituciones realmente funcionan. Nuestros gobiernos son impopulares, y con razón, pero hasta ahora eso no conduce a la autorreflexión ni a la autocorrección. Trump es una figura desconcertante, y podría decir interesante en todo esto. Por supuesto, es tan inestable en su comportamiento, en su actitud, en su forma de comunicar, que no podemos descifrar a Trump. Pero se vislumbran indicios de que le gustaría que la guerra en Ucrania terminara, aunque parece incompetente o incapaz de lograrlo. Quizás simplemente no tiene el control. Cuando ocurre un evento reciente, en el que Ucrania más una función profundamente peligrosa y desestabilizadora, no hay ni una palabra de la Casa Blanca, ni una expresión de preocupación. Surge la pregunta interna, ¿quién sabía qué y cuándo? De nuevo, creo que la opinión abrumadora de los expertos, por supuesto, se trató de una operación planificada y overseen por la CIA, no llevada a cabo silosamente durante 18 meses, que depende al 100% de la inteligencia estadounidense. Hay informes de que el secretario de Defensa de Estados Unidos vio todo esto en tiempo real. Si eso es cierto o no, de nuevo, no lo sabemos, y no lo vamos a saber porque el gobierno miente y no habrá ninguna prueba definitiva de ello. Todo eso iría en contra de la narrativa pública de que Trump intenta llevar a las partes a la mesa de negociación. Y luego, cuando ocurre un evento como este, no tenemos explicación, ni comentario, ni siquiera una interrogante planteada por estos insensatos del New York Times, el Wall Street Journal o el Washington Post, como si ni siquiera fuera una pregunta que deba hacerse. Entonces, ¿juega Trump un papel en la política exterior? No está claro, pero esto solo añade más misterio. Bueno, sí, supongo que es evidente, que los servicios de inteligencia estadounidenses y probablemente británicos debieron haber participado, o al menos como mínimo, haber estado al tanto de esto y dado su aprobación. Pero ¿hay alguna posibilidad de que Trump no lo supiera? Porque ya sabes, o es cómplice, o esto es, supongo, una muestra espectacular de incompetencia. Él sigue insistiendo en que esta no es su guerra, pero como has dicho, con su silencio, sin comentarios, esto también se está convirtiendo ahora en este es ahora el ataque de Trump contra las fuerzas nucleares de Rusia. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que no supieran de esto? Porque estoy intentando averiguar si están locos o desorganizados. Es muy difícil entender lo que está pasando. Exactamente. Lo siento, no puedo dar una respuesta. Estoy muy alejado de lo que ocurre internamente en este asunto. Diría que hay bastantes posibilidades de que Trump personalmente no lo supiera. No es una persona organizada.
no procesa sistemáticamente los informes de inteligencia. Aún así, si ese fuera el caso, un presidente con su nivel de responsabilidad, después de los hechos, diría algo al público, diría algo a la CIA, diría algo a los rusos, diría algo para evitar que esto se convierta en una catástrofe. De nuevo, ¿ha hecho algo en privado? Lo dudo. No es así como funciona Casa Blanca. Enito no habría creído si se supiera de una forma u otra. Pero el hecho, claramente evidente, de que no haya dicho nada en público, también es profundamente insidioso en sus implicaciones para intentar alcanzar algún tipo de final negociado a esta guerra. Realmente, ¿cómo puede Rusia negociar la paz si se llevan a cabo operaciones de inteligencia complejas que atacan el núcleo absoluto de su seguridad nacional, al mismo tiempo que Estados Unidos impulsa negociaciones de paz? La respuesta es que no puede. Rusia, por supuesto, no puede tener ninguna confianza en el régimen de Ucrania. Eso ni siquiera hace falta decirlo. Pero Rusia tampoco puede confiar en el gobierno de Estados Unidos en circunstancias como estas. Esto hace que sea extraordinariamente difícil ver cualquier perspectiva que no sea la de una guerra continua. Se argumenta y se cree ampliamente que esa es la intención del Estado profundo. De nuevo, eso plantea todo tipo de preguntas. ¿Por qué motivo la CIA, el MI6 y otros quieren una guerra continua? ¿Es simplemente porque es un buen negocio? Bueno, sin duda eso forma parte de la cuestión. Esa es la mentalidad, ese es el incentivo. También podría ser cierto para Zelensky y su grupo, que esto no sea más que una operación para ganar dinero, su negocio. Podría ser la arrogancia, la falta de rendición de cuentas y la imprudencia que hemos visto repetidamente en la política exterior durante los últimos 34 años. De nuevo, estos son enigmas más que, al menos por mi parte, respuestas definitivas, porque no hay una rendición de cuentas honesta sobre nada de esto. Entonces, ¿cómo puede responder Rusia a esto? ¿O tienes alguna predicción informada? Porque esta mañana hablé con un ex embajador indio, Badr Kumar, que normalmente es muy moderado y aboga por la desescalada, pero ahora consideraba que sería irresponsable no responder. Así que, en efecto, argumentaba que Rusia debería ahora lanzar sus misiles Oriol y, de nuevo, desatar su furia contra sus oponentes, no solo Ucrania, sino también los países occidentales que habían atacado sus fuerzas nucleares. Ahora bien, de nuevo, esto proviene de la lógica de que no se puede tener estabilidad internacional basada en la disuasión nuclear si se acepta que esto es la nueva normalidad, que a partir de ahora podemos atacar las fuerzas nucleares de Rusia, destruir sus bombarderos nucleares y de alguna manera Rusia no hará nada. De nuevo, sería un escenario de pesadilla, para ser sinceros, si esto ocurriera. Pero ¿cómo puede responder Rusia ahora? Porque si no hay respuesta, esto podría considerarse aún más irresponsable que una respuesta real. Entonces, ¿cómo se mantiene la disuasión nuclear si no hay, supongo, un ataque de represalia? Un problema fundamental para alcanzar la paz es que cuando una de las partes muestra moderación, si la otra interpreta eso como una debilidad o ataca con más fuerza, entonces, obviamente, mostrar moderación, que es un requisito previo para la paz, se vuelve imposible. Y esa es la lógica mortal que los neoconservadores y el Estado profundo han ejercido durante más de 30 años. Cualquier muestra de moderación por parte de un bando ha sido interpretada por Estados Unidos como una invitación a ser aún más agresivo. Y ese es un argumento que se planteó inmediatamente tras el ataque a los bombarderos estratégicos de Rusia. ¿Ves? ¿Ves lo inteligente que es Ucrania? ¿Ves cómo tienen espíritu de lucha? ¿Ves cómo esto debe continuar y puede continuar? Y tenemos auténticos necios como el senador Lindsey Graham,
que es uno de los principales idiotas de la política estadounidense, y que se ríe alegremente de estos acontecimientos. La implicación de esto, en efecto, es que los sectores más duros de ambos bandos se imponen. Y cuando los sectores más duros de ambos bandos se imponen, eso significa una escalada. Cuando se produce una escalada entre dos superpotencias nucleares, eso significa que nos acercamos más al riesgo de una guerra nuclear total. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido esta semana. Esperamos contra toda esperanza que Rusia no ataque a Alemania, Reino Unido o Estados Unidos en represalia por esto. Rusia interpreta esto como un ataque directo de Estados Unidos y Reino Unido, porque asumen, con gran plausibilidad y sin negación o sin una negación convincente, que Occidente estuvo profundamente implicado en esto, o debería haberlo estado, porque este régimen es su creación. Así que la visión de Rusia es que sí, existe esa responsabilidad de Occidente. Si se produjera un ataque tan directo, nos enfrentaríamos fácil y obviamente a una espiral hacia la guerra nuclear. Lo que creo que es más probable y plausible es que Rusia interprete esto básicamente como la necesidad de derrotar militarmente a Ucrania. Y esto es lo que dijo el expresidente Medvedev inmediatamente después de este ataque. Que esto es claro, significa que el régimen ucraniano debe terminar. Y creo que esa es la interpretación plausible de todo esto. Así que creo que significa una escalada de la guerra en Ucrania, y desde luego derriba los mismos cimientos de cualquier tipo de paz que supuestamente era el objetivo del presidente Trump. Bien, mi última pregunta es, bueno, la que pretendía ser la primera pregunta. ¿Qué es? ¿Por qué ya no discutimos las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes? Porque, de nuevo, el punto de partida en la seguridad internacional es que si quieres fomentar la paz, necesitas debatir las preocupaciones de seguridad mutuas y encontrar una manera de mitigarlas. En ausencia de esto, la única forma de tener seguridad es derrotando a tus adversarios, atacando sus fuerzas nucleares, destruyéndolos en el campo de batalla. Así que, en realidad, no existe la premisa fundamental de cómo crear la paz. La diplomacia no existe. Si no puedes reconocer que tu oponente tiene preocupaciones legítimas de seguridad, y esto no es solo Rusia, lo vemos con Irán, lo vemos con China, o con las preocupaciones de seguridad de cualquier otro, siempre es casi una visión caricaturesca de ver simplemente a los oponentes como si tuvieran malas intenciones. De nuevo, no siempre fue así. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre cómo hemos acabado en este escenario, en el que simplemente vamos por ahí ignorantes, incapaces de debatir las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes? Creo que hay una visión que explica este enfoque, y luego hay un argumento más profundo, diría yo. Una visión es que la diplomacia es inútil. Esta es una opinión muy extendida, que no se puede hacer diplomacia, que el otro bando es malvado y hace trampas, y que la diplomacia no es más que un ejercicio de ingenuidad. Esto tiene un eco generalizado en todas las narrativas y discursos públicos en Occidente. Básicamente se repite sin cesar. Múnich 1938, ¿para qué la diplomacia? El otro bando hará trampas. No apacigües, no seas idiota, no seas un ingenuo, no dejes que te engañen. La diplomacia es inútil. Así que esa es una visión, que los diplomáticos son un ruido de fondo ingenuo. El verdadero problema es el poder. Quienes sostienen esta opinión piensan que el conflicto es inevitable y que esa es la verdadera situación. Así que cualquiera que hable de hacer las paces es, ya sabes, un profesor universitario que no entiende el mundo real. Esta es una visión que resulta extraordinariamente peligrosa, extraordinariamente antihistórica, extraordinariamente temeraria, especialmente en la era nuclear, pero es una visión muy extendida. Esto plantea una segunda pregunta. ¿De dónde viene realmente esa visión? Y creo que la respuesta tiene quizá dos partes. Una es intelectual. De hecho, culpo mucho a la teoría de juegos por esto, a nivel intelectual.
Porque la teoría de juegos, tal y como se practica de una manera muy ingenua, es que no hablas con tu oponente, calculas en función de sus movimientos. Así que no hay necesidad de diplomacia en la teoría de juegos. La ironía, por supuesto, en la teoría de juegos es que a menudo se termina en un desastre mutuo, como muestra la propia teoría. Así que, en cierto sentido, la teoría de juegos no capta el hecho de que ese tipo de comportamiento es mutuamente temerario. Pero creo que en el fondo, yo volvería a una visión diferente. La mayoría de los países del mundo siguen intentando recurrir a la diplomacia. La diplomacia no ha desaparecido. Hubo diplomacia entre Irán y Arabia Saudí que supuso un acercamiento muy importante. Hay diplomacia en marcha en muchas partes del mundo. Es en Occidente, y principalmente en la alianza estadounidense, donde la diplomacia ha desaparecido. Y creo que esto, en el fondo, no se debe a la teoría de juegos ni a percepciones sobre la maldad del otro, sino a la arrogancia del poder. Vuelvo a la idea básica de que los líderes estadounidenses llegaron a creer, a lo largo de muchas décadas, que podían hacer lo que quisieran. Y esa visión continúa hasta hoy, que no hay límites al poder y que en última instancia Estados Unidos prevalecerá y por lo tanto debe hacer cualquier cosa. Derrocar gobiernos, matar oponentes, apoyar genocidios, proporcionar inteligencia para destruir bombarderos estratégicos del adversario, y así sucesivamente, porque Estados Unidos es y sigue siendo la potencia indiscutida del mundo. Por supuesto, en mi opinión, esto es una locura, no una descripción precisa del estado del poder en una era nuclear, cuando Estados Unidos es vulnerable a la destrucción precisamente por el tipo de acciones que lleva a cabo, es decir, provocaciones contra otras potencias nucleares. Pero creo que es esa mentalidad en el núcleo la que ha llevado a la destrucción de la diplomacia en los últimos 30 años. Diría que hay un precedente para esto. En mi opinión, Gran Bretaña actuó con mentiras repetidas, casi incesantes, y cinismo durante su apogeo como hegemonía mundial. Gran Bretaña nunca respetó los tratados, siempre los rompía en momentos convenientes, y siempre consideró el poder como la cuestión fundamental. Esa visión provenía de la superioridad de poder de Gran Bretaña, no de la lógica del conflicto, ni de la lógica de la paz. Así que creo que lo que estamos viendo es una especie de tradición anglosajona de 2 siglos que aún no ha sido controlada por la realidad de nuestro tiempo. La realidad es un mundo multipolar, pero la mentalidad sigue siendo la de un mundo unipolar. Bueno, profesor Sachs, como siempre, muchísimas gracias por ser tan generoso con su tiempo. Y sí, ojalá hubiera un tema más alentador. Esto es simplemente espantoso. Pero de nuevo, muchas gracias. Bueno, continuaremos las conversaciones. Me alegro de poder tenerlas contigo. Muchas gracias y hasta pronto. See you soon.